En Junior College se te acercan los scouts y ellos te preguntan qué monto tú andas buscando. ¿Cuándo tú le dijiste a esos scouts? Y si se te acercaron mucho. Sí. Se me acercaron mucho, yo sabía que yo tenía el bate, ¿me entiendes? Entonces yo comparé los bonos y dije, bueno, ando por los 200 por lo menos. Nanita, el arte de batear que tú exhibiste durante toda tu carrera, ¿quiénes fueron las personas que más trabajaron contigo en ese aspecto? Yo creo que eso es algo natural en mí de toda la vida. ¿Qué significa Toros del Este para ti? Pero este es mi franquicia. Me encargué de que sea yo que estuviera haciendo el trabajo para que no tenga que venir nadie a decirme este puesto es mío. Ese fue mi propósito de que me dieran la oportunidad en los Toros. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo episodio de Su Diamante, el podcast. Como siempre es un verdadero placer traerles a través de nuestro canal de YouTube Diamante Deportivo RD un episodio más cargado de energía, con muchísimo amor, esfuerzo, trabajo y sacrificio de parte de un equipo que siempre va por el oro y que les trae lo mejor para que ustedes se sirvan y disfrutan de este menú que le ofrecemos. Recuerden suscribirse siempre, hacerle clic a la campanita, esperar las notificaciones y recibir cada viernes que es Su Diamante, el podcast. Hoy tenemos un invitadazo. Prepárense porque lo van a disfrutar. Una historia interesantísima sobre cómo logra convertirse en pelotero cuando tal vez no tenía el afán que suelen tener los beisbolistas de República Dominicana, y con una historia incluso que va de la mano con un gran amigo que de alguna manera sirvió como trampolín. Dio muchas líneas en la pelota dominicana y ahora va a dar líneas aquí en Diamante el Podcast. Con nosotros, nada más y nada menos que Ricardo Nanita. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, Odilio, Briseño, Luis y William por la invitación y estamos aquí a su orden, contentos. Batió ese. Sí, es que es duro. Nada más no lo dijo Félix José. No, él sabe cuando me ve si tú bateaste, Nanita. Claro, yo le pregunto a ver, porque él es el juez, el que sabe. Sí. Y él me dice que sí. ¿Cuáles batearon para ti? No, mucha gente ¿De Polonia? batearon, claro que sí. Mucha gente, muchos peloteros buenos. De lo que yo seguía, yo sigo la pelota desde los años 90, el béisbol invernal, más que Grandes Ligas. Y esta era mi pelota y yo siempre dije que quería ser uno de ellos. Y así, gracias a Dios, me dio la oportunidad. Ricardo, tu historia es bastante interesante. Según estuve ahí escarbando, me di cuenta de que tal vez no existía en ti. Sí te gustaba jugar al béisbol, pero en tu caso, y hablando estrictamente de lo familiar, no era que ustedes necesitaban que un miembro de la familia firmara para tener una vida decente. Ya existía papás profesionales que sí te impulsaron, y también supe que el scout número 1 que vio tu talento fue tu propio padre. Sí, nosotros íbamos desde pequeño, a mí y a mi hermano nos puso en liga. Me acuerdo que empezamos a ir a la liga Manuel Mota. Vimos que había mucha gente. Después hubo una liga, la Oscar Pérez, que ahí sí fue que pudimos jugar mucho, desarrollarnos bien y nada, mi papá fue el que siempre nos inculcó a que nos gustara el juego y nos llevó al estadio también. Y sí, él tiene sus anécdotas de cuando yo era pequeño, él vio como algo en mí y por eso decidió inscribirme en liga a mí y a mi hermano. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Que veo que tú firmaste en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Porque la gente pensaba que tú habías firmado aquí en República Dominicana. Mira, nosotros, después de yo estar en varias ligas, los Pérez, también Enrique Cruz, y ya habíamos un grupo ahí de muchachos como José Bautista, el hijo de Quique Cruz, Quiquito. Yo veíamos que Quiquito desarrolló temprano y firmó con los Mets, pero nosotros íbamos a la liga a disfrutar. 2 veces a la semana, hasta una vez a la semana, lo que íbamos era a jugar, a divertirnos. A divertirse. De verdad nosotros no pensábamos que en una firma hasta que vimos que Quiquito sí tenía, lo había logrado, se estaba encaminando a eso. Entonces
Después uno lo trató, pero luego José Bautista pasó, se fue con una beca a Estados Unidos. Y yo estaba intentándolo también de filmar aquí, pero la mejor opción era que también fuera a una universidad en Estados Unidos, que esa era la mejor opción en ese momento, una beca, y fue donde él estaba, José Bautista. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, José Bautista, él siempre le dijo, el coach siempre le preguntaba por alguien más, porque el coach le gustaban los dominicanos. Ya él tenía un año allá, Bautista, y él le hablaba de mí. Y así fue. Yo en realidad lo que quería era a ver si lograba una firma, pero en ese entonces era tan difícil. Yo no estaba lo suficientemente preparado para una firma. Y hasta que decidí irme. Y así fue. Llegamos allá y gracias a Dios las cosas salieron bien. Pero tenía la condición, Nanita. Bueno, yo siempre fui un bateador que hacía contacto, chocaba la pelota, no tenía ese poder. Y como te dije, yo no tenía esa preparación yo no estaba preparado para una firma, yo no corría lo que querían ver los scouts, yo no tiraba lo que querían ver los scouts. Y esa era la mejor opción, era ya vete para la beca, vas a estudiar y vamos a ver qué pasa con la pelota. Cuando yo llegué allá a la universidad, ahí fue que yo desarrollé, porque ahí ya se entrenaba todos los días, ahí tú ibas al gimnasio todos los días, era una disciplina, era una rutina diaria, la que yo no hacía aquí, porque yo iba a la liga una vez a la semana o 2 veces a la semana, y esa es la diferencia. Ahí fue que en verdad yo dije, cuando llegué a la universidad, que pasó el primer semestre de adaptación, yo dije, bueno, pues yo creo que yo tengo algo. Y eso me fue motivando a seguir desarrollándome. Así fue que vinieron ya mejores años ahí en la universidad y pude firmar en el draft. Tengo entendido que tu amigo José Bautista habla de ti, dice, es un muchacho que batea. Cuando llegas con ese cambio que acabas de mencionar, de jugar 2 veces a la semana, trabajo diario, muy duro, estabas exhausto y no estabas produciendo al inicio y todo el mundo, pero ven acá, tú dijiste que bateaba. Exactamente, fue un proceso bien difícil de adaptación, cambio de una comodidad de estar en mi casa todos los días, donde tener las 3 comidas ahí que me la llevaban a mí a la cama. A la cama. Y esa rutina diaria de práctica, más ir a las clases de la universidad, fue un momento difícil para uno adaptarse. Yo pensé, como toda persona que está pasando por un proceso de adaptación, piensa en abandonar, pero sí pensé en las personas que siempre me han apoyado, que yo sabía que no podía defraudar, como mi mamá, el mismo Bautista, qué yo haría, qué van a pensar de mí si yo le hago eso, y aguanté un poquito más. ¿Y cuándo se comenzó a batear? Entonces, sí le decían a Bautista, sí le decían, ¿qué pasa? Él no da para eso. ¿Qué fue lo que tú no? Entonces eso también me hacía sentir mal, porque la credibilidad de Bautista ya estaba como en juego. Y luego que pasó el semestre, yo perdí mucha libra, pero si nos dan una vacación en diciembre, nos dan como desde el 10 de diciembre al 5 de enero. Yo regresé a mi país, empecé a comer mucho, la comida de mi mamá me hacía falta, me puse en mi gimnasio, mi mente se limpió, se puso clara. ¿Edad en ese momento? Yo tenía 18 años, Okay. 18 y 19 años. Mi mente se puso clara. Cuando regresé en enero, me acuerdo que en el primer juego de Intercuadra, que ya uno llega ready para hacer el equipo de la temporada, me va bien, doy 2 hits, hago un out and home, y empezaron a preguntarse, oye, Bautista, ¿y quién es ese muchacho? ¿Quién es ese muchacho? No, él le decía, ese nanita. Yo le dije que él bateaba, simplemente él no se había adaptado. Entonces de ahí en adelante todo fluyó bien y las cosas salieron bien.
Anita, ¿qué tanto pensaste entonces en esos momentos en abandonar? ¿Y quiénes te dijeron, no, mira, tú tienes que seguir, tú tienes que seguir? Bueno, mi mamá, yo siempre tengo una comunicación con ella, pero salió de mí. Ya yo era 18 años, 19 años, ya era una decisión propia, pero yo mismo me dije, ¿qué yo voy a hacer detrás de la falda de mi mamá? O sea, yo tengo que hacer algo por mí ya de ahora en adelante y aguanté y simplemente empecé a adaptarme y echarle ganas y tiré para adelante. Cuando eras drafteado, ¿qué bono te dieron en Estados Unidos? Fue $50,000, eso fue en el 2003, cuando de la Universidad de FIU en Miami. Yo duré 3 años, 2 en Chipola Junior College, donde estaba Bautista. Ahí también estaba Russell Martin. Y después yo pasé, me transferí a una de División 1, que es FIU, muy buena en Miami. ¿Y por qué vino esa división? Esa transición de Sí, universidad. porque la primera son 2 universidades diferentes. Una es de 2 años, de otra liga de béisbol, y esta de División 1 son de la Universidad de Grande. Esta es un Junior College y esta es una universidad de 4 años. Son como 2 divisiones diferentes. La de División 1 son las más grandes. Y ahí tuve buen año y ahí fue que me draftearon los White Sox, los Media Blanca. Sí. Y mi carrera universitaria fue bien buena a nivel de número también. ¿Te gusta ese sistema en Estados Unidos? De Ah. jugar pelota y también estudiar ahí mismo. Eso es lo mejor. Esa es la mejor opción que debería tener cada muchacho, cada joven que quiera crecer de manera integral y físicamente te ayuda muchísimo jugando tu deporte. Es lo mejor que debería hacer, porque uno nunca sabe. Tanto estudiar una carrera como jugar béisbol te puede ayudar mucho en el mismo juego, porque tú te estás preparando. Esa educación tú la reflejas también en el terreno. Perdóname que dé un pasito atrás. Mencionaste $50,000. Sí. ¿Ese era el monto que tú tenías en tu cabeza? ¿Eso satisfizo tus expectativas? Bueno, ya yo tenía 21 años, casi 22 ya. Según los números que yo tenía y la calidad de bateador que yo era, tú sabes que yo estoy compitiendo con Estados Unidos entero, un dominicano y nada, no era el monto que yo quería, pero sí era algo que tenía que aceptar ya, porque no iba a esperar otro año poniendo un año más viejo. El año siguiente iba a ser menos, aunque pusiera los mismos números. Y ya yo tenía que entrar ya a lo que era profesional. ¿Esa fue la primera vez que tú aceptaste ir al draft? ¿O antes tú habías aceptado ir al draft? No, yo había aceptado, no había aceptado. Buena pregunta, porque en Junior College sí se te acercan los scouts y ellos te preguntan qué monto tú andas buscando. Entonces ellos quieren saber si te eligen o no. Si ellos tienen ese dinero para ti, sí te eligen. Okay. Si no lo tienen, te dejan pasar. ¿Cuándo tú le dijiste a esos scouts? Mira, bueno, ¿Y si se te acercaron muchos? Sí. Se me acercaron mucho. Yo andaba como por los 200. Yo me acuerdo que a Bautista le dieron como $600,000 para firmar. Yo sé que Bautista tenía muchas herramientas, pero yo sabía que yo tenía el bate. ¿Me entiendes? Entonces yo comparé los bonos y dije, bueno, yo ando por los 200 por lo menos. Entonces yo los primeros 2 años me dejaron pasar. Ese era el monto que tenía para mi tercer año, donde fui uno de los mejores bateadores de la nación. Pero eso era lo que había para mí y le dimos para allá. Entonces, perdóname Pedro, entonces drafteado en el 2003 con los White Sox, entonces drafteado en el 2004 con los Tigres del Licey, la primera ronda, el pick número 6, si mal no recuerdo, pero entonces eres drafteado en un equipo donde tienes a Manny Martínez, Felipietti, Moniel Pérez, qué difícil Bautista, fue. El mismo Bautista. Bautista, sí, gracias Pedro. Sí, imagínate, mi equipo de infancia, de que yo seguía. Tú eres liceísta en ese yo era entonces. liceísta, sí, y jugar para el Licey era un sueño, pero no había la oportunidad. Eso yo lo entendía y ya
duré 4 años ahí, duré 4 años en esa Con situación. pocos juegos te dieron, sí. sí. En 4 años yo recibí, tuve 70 turnos Wow. en 4 años. Así no podía demostrar nada. No podía, aunque siempre sacaba Y mis con el hicitos. talento, Nanita, sí, porque se te veía como que tenía el talento para ser un jugador de todos los días. Sí, pero imagínate, no todo el mundo evalúa igual. También había mucho tráfico ahí de jugadores que eran de mucho nombre, que habían tenido éxito en la liga. Yo simplemente estaba ahí esperando que se abriera una oportunidad. Y ¿Qué mi- pasaba con el Licey de esa época? Porque muchos infielders salieron y jugaron en esa época que tú estuviste ahí como novatos. Incluso ahí están los menores que son de tu época. Sin embargo, con la outfielder era un poquito más difícil. ¿Qué pasaba en el Licey de esa época? Bueno, eso mismo, muchos jugadores buenos en el outfield, esa era mi posición. No podía hacer nada, yo solo estaba esperando mi oportunidad. Y nada, los infiles, esa era la época de que ellos necesitaban ese talento joven. Estaban escasos quizás cuando eso. Y Anderson y Erelbar recibieron la oportunidad y la aprovecharon de una vez. Ujú. Nanita, el arte de batear que tú exhibiste durante toda tu carrera, buen bateador, con pocos ponches, ¿a quién o quiénes tú se lo atribuyes? ¿Quiénes fueron las personas que más trabajaron contigo en ese aspecto? Bueno, mi papá siempre dice que eso es algo natural, que siempre ha sido algo natural mío. Yo siempre he sido un bateador de contacto. Tenía la habilidad de meterme en conteo profundo y como quiera no tenía esa presión. Yo confiaba en que iba a hacer contacto. Yo creo que eso es algo natural en mí de toda la vida. Bueno, ya comentaste sobre lo que pasó con el Licey, pero todos sabemos que los grandes números llegaron con los Toros. ¿Qué significa Toros del Este para ti? Toros del Este es mi franquicia, donde quiera que se habla de béisbol y yo menciono mi nombre, siempre me llegan los Toros del Este a la mente. Fueron los que me dieron la oportunidad de jugar todos los días. O sea, yo también tuve que hacer mi trabajo para ganarme esa oportunidad. El manager de Intrino vio en mí que sí yo tenía un bate para jugar. Y me puso a jugar y resolví desde el primer día, gracias a Dios. Tú fuiste cambiado en el 2008, si mal no recuerdo, con Napoleón Calzado y Víctor Mercedes. Pasa entonces el Licey a los Toros por Ronnie Paulino, pero el cambio lo ganaron los Toros porque mira el gran bate y las cosas que hiciste. Bueno, Y te sentiste bien cuando ya, perdóname, te sentiste bien como ya, bueno, los Toros te dan la oportunidad y mira cómo entonces produces. el cambio en cuanto a nombre lo ganaron el Licey, porque eso yo veía que lo que comentaban decían que el Licey salió de robo porque están adquiriendo un grande liga como Ronnie Paulino y están saliendo de 3 jugadores del banco del Licey. Pero cuando yo llego a los Toros, yo veo que no es tanto material nativo como en el Licey, de que si llegan y yo estoy jugando, si llegan me van a sentarme para ellos jugar. Yo simplemente vi eso y lo aproveché al máximo y me encargué de que sea yo que estuviera haciendo el trabajo para que no tenga que venir nadie a decirme este puesto es mío. Y nada, ese fue mi propósito, de que me dieran la oportunidad en los Toros. ¿Cómo tú tomaste la llamada de cambio? Ya tú dijiste el Licey, el equipo que tú querías jugar, el equipo de tu fanática, de tu simpatía. Entonces te selecciona y luego 4 años después te cambia. Bueno, yo me sentí triste. Wow. Y pensé que ya mi carrera iba ya, ¿sabes? En Declive. declive. Van 2 veces que tú mencionas eso. Iba en declive, pensé, porque si te están dejando, aunque yo no jugaba, ya yo, o sea, estaba acostumbrado a estar ahí, me sentí que iba en declive, eso es lo primero que uno piensa, y pensé que el cambio también era como un cuerpo más que pasaba, no era que yo
yo no sentí que los toros me necesitaban, yo sentí que era un cuerpo más que pasaba en ese cambio. Pero yo practicaba mucho ahí en la UNFU, en el play de la UNFU, en el programa ahí de Baltasar Mesa, ahí iba Willy Otañez, De Angelo, Ariel Monte y Juan Peña, un zurdo, un pitcher Juan Peña, zurdo que pichó mucho en México también, era de los toros. Y él me dijo, oye, olvídate de eso, el Licey, ahora que tú tienes tu oportunidad, ahora que ahí no hay nadie, ahí aprovecha esa oportunidad, te va a acordar de mí, tú vas a ser un caballete en ese equipo, te va a acordar de mí. Y así mismo fue. Me fui, cada vez que me hacen esa pregunta yo menciono a Juan Peña porque esa palabra me acuerdo de esa también. palabra que él me dijo y así mismo fue, Bueno, gracias a Dios. salúdalo a él entonces. Saludos Juan Peña, yo siempre lo menciono, él sabe, cada vez que me hacen esa pregunta, yo siempre lo voy a mencionar. Y esa transformación de la banca del Licey a ser un jugador con los toros que rápidamente te convertiste en un jugador muy importante, Sí. incluso hasta de los líderes del equipo de los toros. Batiendo siempre entre 300, Entre Garavito, 90, sí, Garavito, Esteban Germán. Y Germán, no sé si estaban Ángel Berroa allá por ahí. Sí, estaba ahí, Andy Marte. Difunto. Yo me dije a mí mismo, ¿tú querías jugar? Juega ahora. Demuestra que tú querías jugar, demuestra lo que tú tienes, demuestra de que tú estás hecho. Entonces yo mismo me puse ese reto y así fue. Entonces, más adelante, con las grandes temporadas con los toros, pasas entonces a las Águilas. ¿Tú sabes por quién? Por Luis Vizcaíno y por Jaime Candelario, que hoy es parte de los Toros del Este. Entonces, estás en tu equipo donde tú dices que te dieron la gran oportunidad y ¿por qué te pasan a las Águilas Cibaeñas? Bueno, ya yo duré 6 años en los toros y ya no sé qué pasaba ya en el último año. Había mucho cambio de gerencia, mucho cambio de manager. Esa cosa uno la siente como jugador y esas cosas se reflejan en el terreno. Yo no le echo la culpa a nadie, tú sabes, pero hay que decir la verdad. Son datos y hay que darlo. Ese fue un año difícil para los toros. Nos descalificaron. Fue un año difícil como... en producción empecé lento también, tuve lesiones. Y nada, ese mismo año las Águilas me cogen de refuerzo para jugar un round robin. Me fue bastante bien. Matate. Se sentía la diferencia de armonía, de quedarte, tú sabes, una cosa que están pasando, que tu equipo se queda afuera, ya van 6 años. La fanaticada y eso, y me hicieron la pregunta que sí me gustaría. ¿Qué? Y yo dije, claro que sí, yo soy un profesional, todo depende en el acuerdo que ustedes lleguen. Y así mismo fue. Me llamó Pablo Peguero, me dijo que me iban a cambiar para las Águilas y que las cosas no estaban muy bien, que quieren hacer una reestructuración. Y yo, no, bueno, gracias por la llamada. Y nada, me llamaron de las Águilas de una vez. Y vamos a darle. Además, también es un cambio para un equipo que... Otro mercado. De otro mercado, mucha tradición. Tú te vas a poner a más personas. Y después de jugar con las Águilas, tuve la oportunidad de irme a jugar a Japón. Y picaste también ahí, te subieron el sueldo. Sí. Ellos me trataron bien. ¿Tú te desmotivaste con los toros? ¿No te sentías motivado? Bueno, al final, por esas cosas que pasaban, ¿no? Con mi fanaticada nunca. Esa fanaticada siempre fue fiel conmigo. Y yo siempre salía al terreno a darle lo mejor para que ellos se sintieran bien. Esa combinación de esa fanaticada y yo allá en La Romana es única. Ellos no lo van a olvidar, ni yo tampoco. Pero sí al final hubo esa como que, no sé, muchos cambios, gente nueva allá arriba y no sé, nosotros... ¿Se te daba el valor en esos últimos años? Sí, claro que sí, siempre. Pero se sintió, nosotros los jugadores sentíamos eso y no tuvimos... Pero ¿a qué tú le dices eso? Porque tú lo dices en cada ocasión. ¿Pasa algo dentro de la gerencia? O no, como te dije...
3 gerentes diferentes, 3 managers, los 4 managers diferentes, el equipo perdiendo. Algo estaba pasando, o sea, no había una organización, Ya. eso no es muy común. Nanita, ¿cuál es el momento que más atesoras, que tú dices, wow, nunca voy a olvidar esto? ¿Y cuál fue el de mayor decepción? Hay 2 momentos en mi carrera el que lloré de la emoción fue cuando fui campeón con los Toros, que yo sabía que yo era pieza clave del equipo, tercer, cuarto bate ahí, barrer a las estrellas, donde todo el mundo nos vaticinaba de que los Toros no son nunca favoritos. Fuimos campeones y esa fue mi mayor logro. En cuanto a lo personal, donde yo mejor me sentí. De mayor satisfacción. De mayor satisfacción. Y el logro más grande como jugador fue lo del Clásico Mundial, ser campeón. Yo pensé que iba a decir eso, sí. Fue ser campeón porque es el nivel más alto que puede haber en el béisbol ahora mismo. El de mayor decepción, simplemente nadie tiene que ver con eso. Eso simplemente yo fui un jugador de muchas lesiones, no duradero, y esas eran las cosas que a mí me hacían sentir mal. Decepción en béisbol, cosas normales pasaban, pero no que yo tenga que decir un tema específico. Muy bien. Llegas ahora con las Águilas y ahora eres coach de bateo, pero el año pasado tenías otro puesto, pero ahora eres ya el coach de bateo. Las Águilas bateando 2.76, líder de bateo. De todo. Arrollando. Y hay que dártela a ti, Lanita. Porque estamos hablando de todo, pero hay que dártela porque... No, simplemente... ¿Cuál es su truco? Dinos algo, pero aquí. ¿A ustedes o a los demás equipos? No, lo que tú puedes decir, lo que tú puedas decir. No, gracias a Dios tuvimos la bendición de que la gerencia pudo reunir esos jugadores de tanto talento para un primer día de temporada. Muchos jugadores de esos llegaron temprano al entrenamiento y tú evaluándolo, qué tipo de jugadores son, qué tipo de bateadores son, no importa si son jóvenes o veteranos, tú sabes qué ellos pueden hacer. Y esas son las cosas que nosotros como coaches miramos. Nosotros no podemos mirar el nombre, nosotros tenemos que mirar qué ellos pueden hacer en el momento para ayudar al equipo a ganar. Y teníamos muchas piezas de ese nivel y gracias a Dios, desde el primer día los muchachos empezaron a hacer su eso que tú trabajo. dices es sumamente importante, porque estás hablando de esos muchachos jóvenes, dices que se dan cuenta de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero si alguien sabe lo que es la Liga Dominicana de Béisbol, es Ricardo Nanita. Se vive una gran presión. Incluso jugadores de grandes ligas han dicho que allá no sienten lo que sintieron aquí. Esos muchachos que están ahora, de alguna manera, bajo tu mando, estrictamente hablando del bateo, no se están apretando, están jugando como si son veteranos de esta liga y lo que están haciendo es increíble. Sí, porque por eso también nosotros estamos ahí como guía, como mentores. Tenemos toda la historia del mundo para contársela a ellos. Nosotros estuvimos en esos zapatos. Y esos muchachos están en pelota. Emmanuel Rodríguez se me acercó y me dijo, antes de empezar la temporada, faltaban como unos 10 días para empezar la temporada, él me dijo, Nanita, ¿qué yo tengo que hacer para ser exitoso en la liga? Wow. ¿Cómo? Y porque él me vio jugando, él vio que yo era un buen jugador y eso me sorprendió mucho. No todo el mundo viene donde ti, eso dice mucho de ese muchacho. Y nada, estuvimos hablando muchísimo. Aunque tú le hables a ellos, ellos siempre van a experimentar su forma hasta que ellos digan, fallé, porque hasta que tú no fallas, tú no cambias. Entonces, ¿sabes? Llegó su momento, empezó un poquito lento y después seguíamos trabajando, era como una guía, tú sabes, siempre esa comunicación hasta que el muchacho entendió qué era lo que tenía que hacer, cuál era el plan.
y simplemente él explotó y todo el crédito para él, que esos muchachos no dejan de trabajar y son atletas. Mira lo que es Genao, Amador, Emanuel Rodríguez, ese grupito. Alberto también. Alberto, esos son tipos que son piedras. Esos tipos tú los tocas y son piedras. Son unos atletas, tienen las manos rápidas, hacen de todo. Entonces, como un muchacho así, tienen todo para hacer el trabajo. Más la guía de nosotros como coaches, Melqui, Pipe, Miguel, todos los que estamos ahí, simplemente hay que guiarlo y ellos, por eso es que juegan así, sin esa presión. Ricardo, ¿qué hace un coach en su día a día? ¿Qué comienza haciendo el trabajo de un coach y luego qué se hace en medio del juego? Bueno, el trabajo de nosotros empieza el día antes. El día antes, después que termina el juego, ya nosotros sabemos quién es el pitcher contrario del día siguiente. Hay una reunión luego de. Claro, después de cada juego hay una reunión. Ok. El plan se habla del juego, de lo que pasó, y ya se pasa lo que es el roster del día siguiente, el line-up del día siguiente, analizamos quién es el pitcher del día siguiente y vemos cuáles son los mejores matchups para hacer el line-up y el orden también del line-up. Entonces ahí empezamos. Entonces ya yo tengo un compañero que me asiste en el departamento de bateo, se llama Fred Landers, es un americano. Yo me encargo de la estructura, de la coordinación, de crear el ambiente de responsabilidad de todos los jugadores, de crear ese respeto, de que todos los jugadores estén en la misma página. Yo me encargo de armar de analizar el pitcher contrario. O sea, yo veo que es lo que él trata de hacer con los jugadores, con los bateadores contrarios en ciertas situaciones y en bateadores específicos. Entonces nos vamos con un plan general. Al día siguiente hablamos del pitcher con un plan general y hay planes individuales. Por ejemplo, Adelín, este es un plan general, pero contigo va a ser así, de esta manera. Entonces Adelín, con el plan de él, con el general, sacamos una conclusión, así él se va. Hablamos con Alberto, hablamos con Durán. Casi siempre el plan es general, pero hay uno que dos jugadores que hay un plan aparte para ellos porque le pichan diferente. Eso es una, así llegamos al estadio temprano, a las 2 de la tarde estamos ahí en la jaula de bateo, mirando a los jugadores haciendo sus rutinas. Nosotros en realidad no hablamos mucho, ellos simplemente quieren que tú lo mires y al jugador no le gusta que le hablen mucho. Yo fui jugador, a mí simplemente me gustaba que me miraran y si había algo fuera de lo normal, entonces ahí uno le da una opinión. Ellos saben su rutina, conocen su cuerpo, conocen cómo se mueve su cuerpo y que todo esté en orden. Nosotros nos encargamos de que la práctica, el horario, los grupos, los que pichan, todo eso esté en orden. Y cuando tú estás con esa disciplina y todo organizado, eso se refleja en el juego. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando empieza el juego, nosotros solamente nos sentamos a verlo jugar. Que fluya. Que fluya. Si llega una situación del juego en que uno la anticipa, uno anticipa 5 bateadores antes. Yo siempre estoy con 5 bateadores antes y preparando a ese 5º bateador para esa situación, aunque haya otro bateando. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y si viene una situación, ahí mismo tiene que crear un plan, corredor en tercera, tú le dices que el picheo que más le gusta tirar en esa situación y cosas así. O sea, un trabajazo. Anita, pero como que muchas veces existe la percepción de que el trabajo de los coaches de bateo como que no se valora aquí en la Liga Dominicana. Y te lo digo en el sentido de que hay muchos jugadores que tienen desempeño aceptable en grandes ligas, están en el roster durante todos los años. Entonces vienen aquí a la Liga Invernal y como que no se le ve como ese gran desempeño ofensivo. Bueno, es que
se miraba así, eso depende del coach. Tú mismo tienes que darle valor a tu trabajo y ser, ¿cómo te digo?, único, ser original, traer todo lo que necesita el jugador, estar preparado, eso depende del coach. Y es así. Yo te lo digo, antes yo no... mi meta como coach es que cada jugador se acuerde de mí como coach de bateo. Eso es uno de los logros más grandes de la meta que yo tengo, que yo impacte en la carrera de ellos como coach. Yo te puedo decir, y es lo que tú dices, no se le daba el valor, porque yo no me acuerdo de muchos hitting coaches. Yo no me acuerdo de los nombres de muchos hitting coaches que yo tuve. Yo jugué 16 años de carrera. Por eso es que nadie le daba como la importancia. Pero ahora, si tú estás preparado, si tú tienes toda la información, si tú estás al día con todo, tú sí puedes ser un buen coach de bateo. Yo voy como lo que dijo Pedro, ok. Tú ahora mismo estás coachando con las Águilas y tiene un plan para Emmanuel Rodríguez. Un prospectazo, un equipo grande, Grandes Ligas, pero tú le das un plan. Pero terminó Lidón. Cuando él vaya a su organización, ¿qué puede pasar? Porque entonces, Nanita le decía que haga tal cosa, pero él llegó allá. Y le dicen otra cosa. Y le dicen otra cosa. ¿Qué pasa? No. ¿O es normal eso? Es normal, pero el jugador ya a esa edad tiene que hablar. Él habla y le dice, mira, esto es lo que me está funcionando ahora mismo. Exacto. Y entonces ellos te van a dejar, es como yo te digo, tú lo dejas hasta que haya algo fuera de lo normal y empiecen a hablar contigo. Lo malo es que desde que tuve un jugador, empezarle a hablar de bateo. O sea, ya tú lo estás poniendo, muchas cosas en la mente. Tú tienes que dejarlo fluir, que juegue, que falle, para luego tú hablar con él. O él mismo viene donde ti. Eso es lo que se hace. ¿Emmanuel es el jugador que más te ha impresionado? El Genao, sí. Emmanuel es el que tiene todo lo que necesita un bateador para ser una superestrella en Grandes Ligas. Espérate. Tiene fuerza. Te digo por qué. Tú te vas a la página, al sistema de béisbol, de la plataforma de cada equipo, tú buscas la velocidad de bate de Manuel Rodríguez. Casi como como por encima del promedio de la... Tú lo comparas con un jugador grande de liga, él tiene que estar top 3. Top 3. Los primeros 3 de velocidad de mano. De cómo le da la pelota, está por top 3 también. Ya él tiene dos cosas, tiene manos rápidas, tiene fuerza. Ya lo otro es tener un plan. Ya él lo tiene todo, tener una dirección hacia dónde él quiere batear, cómo enfrentarse al zurdo, cómo enfrentarse al derecho, cómo enfrentarse a diferentes pitches con diferentes picheos, cómo se le mueva la pelota. Entonces ya es cuestión de él entender cómo batearle a cada quien, porque él ya lo tiene de naturaleza. Ahí mismo entonces, porque te estoy escuchando y me doy cuenta de que hay una madurez en ti, beisbolísticamente hablando, manejas muchas cosas. ¿Está dentro de tus planes ser manager? Bueno, mira, a mí me gusta mucho algo de Pipe, que Pipe ayuda mucho a uno y también él se deja que tú aportes al juego. Y yo viéndolo a él, cómo él se maneja, cómo se prepara con nosotros los coaches, es algo que me gusta mucho y me fijo mucho en eso. Y yo no es que esté pensando en ser manager, pero si algún día me llega la oportunidad, me gustaría hacerlo como él lo hace. O sea, él se prepara bien, pero se deja llevar de sus coaches. O sea, tú eres un fanático de Pipe Urbeta. Ahora mismo sí, yo nunca había trabajado con él. Y yo soy fanático de él para cuando un día yo sea manager, yo hacerlo de esa manera, porque él se prepara bien y absorbe de cada uno de sus coaches y él se deja llevar. Tú sabes que hay muchos managers que quizá dicen, no es así, son lo que ellos piensan y ya. Yadier Molina también es así. Yadier Molina es más difícil
Pero cuando tú le enseñas de que las cosas son como tú dices, que tú le das una idea y esa idea fluye y sale, él, ok, se deja llevar. Molina cree en la sabermetría. ¿Y tú también? Sí, ¿Molina cree en eso? sí, porque él tiene su cuerpo de coaches también y él sabe que todo eso influye, pero al final él se va con su idea. ¿Qué pasó con Adelín Rodríguez? Hablando de sabermetría, ¿se implementó sabermetría con Adelín Rodríguez en las Águilas Ibaeñas? ¿Es el cambio que hemos visto en él en los últimos 2 años? No, Adelín Rodríguez, lo de él es, ha aprendido, ha madurado como bateador. Él sabe su fuerza, sus debilidades. Él es un bateador que siempre tiene un plan. A veces se quiere hacer un poquito más, pero él sabe que él estará ahí para producir. Si ustedes ven que Adelín está haciéndole swing a un picheo malo, es porque él está siempre preparado para producir. Con Adelín Rodríguez simplemente se le ha dado la oportunidad, él la ha aprovechado, es un tremenda persona, trabaja duro y siempre tiene un plan y conoce su cuerpo, conoce su swing y eso se mantiene bien físicamente. Y siempre hablamos de bateo, le gusta muchísimo hablar de bateo y nos vamos con un plan siempre y el tipo, gracias a Dios, las cosas le han salido bien. ¿Qué tipo de consejo y de ajuste tú le has proporcionado a Adelín, que sus 2 mejores años en la Liga Dominicana han sido precisamente los 2 que ha tenido con las Águilas? Que nunca deje su agresividad, pero que elija mejor su zona. A veces él quiere expandir mucho la zona porque él siente que tiene la capacidad de hacer contacto con fuerza, no importa dónde esté el pichón, que sea bola. No sé si por el tamaño de sus brazos, pero yo le digo a él que elija, que la achique un poquito más, que no expanda tanto, y eso es lo único que hablamos. ¿Solo te faltó Grandes Ligas? ¿Eso lo que tú entiendes? ¿O te faltó algo como pelotero? ¿Fuiste campeón del Clásico con los Toros? Sí, eso siempre va a estar ahí en la mente, de que me faltó a Grandes Ligas. ¿Estuviste cerca? ¿Qué fue lo más cerca que Sí. tuviste? Bueno, yo estuve bien cerca. ¿Fuiste en campo de entrenamiento? Sí, fui al campo de entrenamiento Toronto, varias veces. Tuve un buen mes de septiembre que pensé que ahí iba a tener una llamada de agosto. Un buen mes de agosto, un año, que ahí pensé que iba a tener una llamada, pero no se dio. Pero Dios que sabe cómo hacer la cosa. ¿Quién sabe si mañana tú eres coach de bateo de un equipo de Grandes Ligas? Estamos trabajando. O como dije Baudilio, dirigente o manager. Sí, estamos trabajando para seguir escalando. Ahí mismo, Nanita, o sea, en algún momento, porque fuiste un bateador que promediaste más de 2.90 en todos los circuitos minoritarios en que bateaste, en que jugaste, perdón. ¿Te sentiste en algún momento quizás frustrado, desencantado por el hecho de que nunca recibiste esa llamada hacia el béisbol mayor? Puede ser que sí, porque es el sueño de todo jugador. Claro que sí, esos pensamientos te pasaban, pero dime tú, uno tiene que seguir. Yo creo mucho en Dios y por algo las cosas sucedieron así. Quizá si hubiera sido Grande Liga no hubiera sido el coach que soy hoy en día. O sea, no sé, cosas que solo Dios sabe. ¿Qué tú piensas de la agencia libre en Lidón? Bueno, a mí me hubiese gustado que eso hubiese pasado en mi tiempo. Hace un palo. Bueno, imagínate. Pero eso está muy bien. Yo creo que los equipos tienen que hacer un esfuerzo en valorar a sus jugadores. Los muchachos sentirse libres de elegir dónde jugar, donde se sientan cómodos. Y eso es lo que uno quiere como jugador, sentirse cómodo. Donde, por ejemplo, mira, José Ramírez se siente cómodo en Cleveland. Exactamente. Y él pudo recibir dinero en otro sitio o rechazar esa oferta. Es donde tú te sientas cómodo y eso tiene que ser así.
Vamos a recordarles que tienen que hacerle clic a la campanita, suscribirse a este Diamante el Podcast para que reciban cada viernes la notificación de nuestros episodios. Hoy tenemos uno realmente especial y debo confesarlo aquí, Nanita, que lo he estado disfrutando porque me gusta la madurez que observo en ti y el manejo que tienes. El tipo de persona, ¿verdad? Muchachos, Sí, también sí, se sí. puede ver Sí, claramente. muy tranquilo, y eso siempre es sobrio, bueno. sí. Sí, eso Muy humilde, eso es muy humano positivo. siempre. Nanita, aquí tenemos un segmento que se llama La Yo Silla pensé que tú no le ibas a Caliente. meter ahí. La silla caliente. ¿Tú estás preparado para la silla caliente? Claro, ¿Eh? siempre. Sí. Pero si yo he jugado con juegos que se está Si cayendo. tú jugaste en el entero. clásico. Sí, jugó en el Claro, clásico. no, dígame, más arriba. Nanita, hablando de rivalidades, para nadie es un secreto que Águilas y Licey es la gran rivalidad de nuestro béisbol. ¿Cómo viviste eso durante tu época con las Águilas Cibaeñas? Porque tu primer sentimiento hacia el Licey era de simpatía, pero terminaste en otro equipo, en el rival. Bueno, yo jugué de los dos equipos, Ujú. Licey y Águila. Me acuerdo que yo abrí un juego contra las Águilas en el Quisqueya. Me fue bien. Y también aquí, después jugué más juegos ya cuando era estelar con las Águilas. El asunto de los fanáticos. Yo vi una entrevista de Tuvo Alberroa en estos días muy buena, que él dijo que el juego es el mismo, simplemente los fanáticos son los que cambian el escenario y eso lo disfrutan entre ellos. Y es así, de verdad que es así. Uno quiere dar el show a los fanáticos y ganar para los fanáticos. No es que uno cambie su forma de jugar. O sea, yo no puedo cambiar mi plan porque el escenario sea diferente. O sea, y yo creo que por eso uno fue consistente como jugador. Si el jugador juega con su mismo plan, siempre va a ser un jugador consistente. Y cuando lleguen esos momentos de Licey Águila, que es lo que más se ven, Ujú. el jugador va a lucir mejor porque son los juegos que más se ven. O sea, es una cuestión de mantener tu plan y que los fanáticos gocen. Pero esa rivalidad te llevó, ya estando vestido de amarillo, y sigues ahí al punto de que no quieres ver al Licey ganar. ¿Disfrutaste, por ejemplo, el caminerazo al ver que esto acabó con los Tigres o la que no picó? No, nada de eso. Porque ya después que uno es jugador, ya eso de fanático, eso cambia. Ya uno siente por el equipo que pertenece. Uno ahora como coach que soy, ahora uno lo que quiere hacer es su trabajo y uno cumple. Y ya, eso es todo. Nada de eso. Nosotros somos profesionales y eso es cuestión de eso de los fanáticos, de verdad que sí. ¿Qué aprendiste con esos años grandes de Miguel Tejada? Tú ya siendo parte de las Águilas, los Mendy López, los Guillermo García, Elqui Cabrera. ¿Qué aprendiste ya en la postrimería de tu carrera? Que fue buena porque en algún momento tú estabas bien, pero te ibas a Japón. ¿Qué aprendiste de ellos, principalmente de un tipo como Miguel Tejada? Bueno, de Miguel Tejada lo primero que yo aprendí fue, una vez me meten a jugar, a correr de emergente el Licey. En primera, después tocan la bola, yo llego a segunda, pero ahí le van a dar 4 malas al próximo bateador para poner primera y segunda, conmigo en segunda, en lo que antes era así, pidiendo la bola a las 4 malas. Entonces, como novato al fin, yo me estoy moviendo mucho, y me dice Miguel Tejada, Propeto, estése tranquilo ahí, porque... Siendo rival. Ajá, vaya usted rebala, se cae, el queche le hace, a usted va a quedar muy mal y no lo meten más nunca a jugar. ¿Te dio Tejada? Me dijo Tejada, gracias Tejada, le dije, pues tranquilito, ahí, y ya. Y eso mismo lo hago yo ahora con otro muchacho. Entonces, para eso que los veteranos nosotros estamos ahí, para guiar a los jóvenes, para que aprendan. El plan de nosotros los coaches, nosotros la vivimos, que duramos muchos años para desarrollar. El plan de nosotros los coaches con los jóvenes es que ellos, en vez de durar 10 años para explotar su talento, lo hagan en 1 o en 2, por el talento que ellos tienen y por la experiencia de nosotros que nosotros le podemos inyectar a ellos. Ese es el plan de nosotros. Ricardo, tu gran amigo en el béisbol,
¿Con quién tú viajabas, por ejemplo, cuando estaban los toros? ¿Con quién viajabas? ¿Con quién hacía Coro. cama? Así, tu mayor coro en el juego, fuera de juego. ¿Con los toros? Sí. En el juego, Hola, Raúl. bueno, de toda la vida mi mejor amigo ha sido José Bautista. Ujú. En los toros estaba Víctor Mercedes, Danny Richard, Henry Rodríguez, que fue mi ídolo desde niño. Compartí muchísimo con él ahí después porque llegamos a jugar juntos en el Licey. Sí. Pero en los toros, Víctor Mercedes, Danny Richard eran los más cercanos conmigo. ¿Tú viajabas solo o viajabas acompañado? Porque los toros a veces usaba mucho Yo viajaba solo siempre. Yo manejaba a los juegos. Fuera del béisbol, ¿qué le gusta, qué hace Ricardo Nanita, fuera del pasatiempo del béisbol? Bueno, a mí gracias a Dios me mantengo de béisbol el año entero. Ahora con la temporada invernal. Tú sabes que eso no es siempre, gracias a Dios estamos haciendo un buen trabajo. Esperamos seguir ahí. En el verano yo trabajo con los Toronto Blue Jays. ¿Y qué haces ahí? Durante el año yo soy coach de bateo también con los jovencitos aquí que acaban de firmar en la liga de verano. Okay. En la liga de verano. Y eso es lo que yo hago en familia. Yo lo que juego un poquito dominó con mi padre, mi familia. Pero bueno, pues todos son duros en eso. Yo juego un chin. ¿Dónde tú vives, Nanita? Yo juego un chin, pero el tiempo el de ahora mismo en pelota. Sí. Está un poco difícil esa juntilla, pero eso es lo que yo hago. Béisbol, en familia y ya. ¿Qué recuerdas del Clásico Mundial? Ese gran momento épico, cumbre para ti. Y viene el Clásico por ahí, y algunas cositas que tú no puedes decir. Principalmente, ¿qué recuerdas? Miguel Tejada, Erika Ibar, ese equipo que mucha gente no dijo quizás equipazo, pero hoy un equipazo porque ganaron de manera invicta. Invictos. Yo me acuerdo Como ahora mismo. de Robinson Cano. Robinson Cano estaba prendido en llamas. Se echó el equipo arriba. Me acuerdo ese día en Miami que empezamos 5-0 y contra Italia, ¿no? Creo que fue Holanda. Italia. Y pudimos venir de atrás. Ese equipo increíble, esa unión que había en el clubhouse y eso, aunque había muchas superestrellas, se pudo manejar lo que hizo Tony Peña, de saber manejar todas esas estrellas, que se estuvieran calmadas y tranquilas cuando no estaban jugando. O sea, fue una buena experiencia, lo más grande que he vivido como jugador. Y qué te digo, ganar, ser invicto así, eso no es tan fácil. Esa fue la clave precisamente, o sea, era un equipo equilibrado, Nanita. Habían superestrellas, como bien mencionas, pero también jugadores de rol que fueron a cumplir con eso. Como tú, como de ASA también. Imagínate. Sí, yo, como era un jugador de aquí de la Liga de Invierno y Moisés Aló era el gerente del Escogido, viendo las cosas que yo estaba haciendo en invierno, y habían jugadores como que no podían asistir, pues él dijo, bueno, la neta está caliente, y yo verme abriendo en el left field, el inaugural. Oye. Eso me hizo sentir muy bien. Y nada, esos muchachos de rol ahí fue lo que hizo la diferencia, porque no es muy bueno tener muchos superestrellas en el banco. Nadie se va a sentir contento en el banco. Espérate, dale el paso. Eso es así. Porque mira lo que pasó en el 2023 con tantas superestrellas. No, pero yo me acuerdo que Hanley Ramírez no quería jugar tercera base y Tony Peña tuvo que hablar con él. Él lo dice en las entrevistas de él. José Reyes. Tejada también. No, Tejada estaba tranquilo. Pero Hanley era que más o menos estaba. Pero él habló con José Reyes, Hanley, Erieval. Y al final Hanley lo entendió y jugó tercera base. Luego se lesionó un dedo y entró Miguel Tejada. Y
y todo fluyó bien y gracias a Dios. Y- Todo y- lo que pasó fue para ganar el ¿Y te campeonato. gusta cuando los peloteros de invierno se involucran en el clásico? Porque están calientes. ¿Te gustaría eso? Claro que sí, si van a, siempre que estén saludables y ready para aportar, claro que sí, porque es lo que tú necesites como equipo y están más calientes que esas superestrellas que se toman su tiempo. ¿Tú te atreverías a armar tu line-up para el Clásico Mundial de Béisbol? Sí, claro que sí. Ah, pero dale. Dale. El roster, yo siempre, bueno, Es un coach, lo primero que busca es su roster. yo busco el roster, sí, yo no ¿verdad? sé. Sí. Ajá. No, pero ahí tú sabes que hay nombres que están, ¿eh? Bueno, Receptor. receptores Díaz, Yandy Díaz. en primera es Vladi, en segunda Ketel Marte, en el Ciol Geraldo Perdomo, en tercera Machado, designado José Ramírez, Ey. Lo mencionó. Lefield Soto, centerfield Julio y rightfield Tati Pero el equipo que yo di Y en el diamante, 10, igualito. DH José Ramírez. Ah, sí, perdón. Sí. DH José Ramírez. Ah, Pero pero va un día DH Sí. José Ramírez, el otro. En el caso de Machado. Perdomo, ¿te gusta también, aparte del temporadón que tuvo en Grandes Ligas por la combinación con Ketel, que ya viene desde Arizona? Claro. Sería perfecto. lo ideal. No, que era el shortstop, no importa Sí, el segunda y base. un jugador de las Águilas que te gustaría que esté en el clásico, que tú digas, bueno, ese muchacho pimentoso que puede hacer varias cosas. Bueno, eso depende de la necesidad de. Siempre se necesita alguien que sea útil. Utility. Durán sería. Durán el mejor utility que hay en el béisbol ahora mismo. O sea, el béisbol, En el mundo. utility. Utility. Y Utility. te gustaría que esté en el clásico. ¿Tú Oh, crees? pero corre bien. Y te juega todas las posiciones. Ya tú tienes un jugador que lo hace todo ahí en el banco. Ven, vete al Ciol, vete al center, vete a primera base. Está cansado Machado, ponte ahí. Ya va a inventar con uno que te dé una sola opción. Durante da todas las opciones Pero del ahí mundo. está. Anita, ¿cómo te llegó la invitación para ser parte del equipo del Clásico? ¿Y qué souvenirs recuerdan en tu casa? O sea, tienen tu casa de ese gran acontecimiento. Bueno, ¿sabes qué? Yo fui refuerzo de la Serie del Caribe en Hermosillo con el Escogido. Y esa fue una de mis mejores series del Caribe. Dejé en el terreno a México, luego fue una buena serie del Caribe. Y ahí mismo en el aeropuerto ya se convenció Moisés Aló de que Vamos para allá. tú eres, oye, tú eres, Tú estás tú dentro. eres mi Lefield, ¿Qué? pero no puedes de cuidarte con tu entrenamiento. Y digo, gracias, vamos para encima. Y así fue, ¿no? Él sabe que allá en la casa está la medalla de oro, el anillo y todas esas cosas que uno se trajo de allá, son momentos bonitos del clásico. ¿Cuánto te dieron del clásico? Por haber ganado, yo me acuerdo que a cada jugador fueron como 2 pagos, no sé, una cruzando a la final hubo un pago, pero después que tú ganaste eran como $70,000 a cada jugador, pero la mitad era para la federación, o sea que fueron 35 por haber ganado y yo creo que como 12 por haber pasado el juego En ese final. entonces eran buenos. Claro que sí. Me dicen que tú vives como Oscar, ¿verdad? Como De la Oscar. renta. Te he ido- ¿Tú explicaste bien? No, claro. Guardate bien. Claro, no, inteligente. Yo lo veo muy Yo creo tranquilo. que Alguien que está así no Pero tiene problema. Él no tiene problema de temprano. No tiene porque, problema, ¿no? No, gracias a Dios Gracias que a no. Porque él, recuerden que él no necesitaba filmar, que él Exacto. Filmo. Y jugaba Sí. por el No, hobby. Sí. y mi familia siempre me enseñaba cómo guardar, tú sabes. Si tú no hubieras sido pelotero, ¿qué crees que hubiera sido? Bueno, en realidad, o sea, lo que hacía mi padre eran que trabajaban en bancos, pero ellos siempre me decían que uno no se iba a hacer rico trabajando siendo empleado, que uno tenía que saber cómo ahorrar su Todavía es dinero. así. ¿Y tienes negocio tú? No, sí, pues bienes raíces, pero negocio no.
que uno tiene que invertir para poder tener algo, ser dueño de una empresa. Entonces, esas son cosas que yo siempre escuchaba y me enseñaron a cómo ahorrar dinero. Anita, ya estamos en el minuto final. No puedo dejar de complacer a una de las chicas. Cuando veníamos entrando acá me agarró. Me dijo, hazme la siguiente pregunta, Nanita. Tú sabes que los peloteros tienen un imán precisamente para las ladies, que cómo fue contigo el asunto. Un tipo bien parecido, pelotero, ganando dinero. ¿O fue todo tranquilo en ese sentido? Siempre hay sus tentaciones y eso, pero yo viví lo que tenía que vivir antes de ser pelotero. Ajá. Ok. Sí, porque yo estaba en el colegio, tú sabes, yo estudié en el San Juan Bautista, un colegio bien, se hacían fiestecitas a lo bien, yo no bailaba. Y ya... Bailarín, ¿tú eras muy bailarín? Sí, no, yo era el mejor. ¿Qué? El mejor. Pero qué bailarín, que bachata. Yo bailaba salsa. ¡Salsa! Sí. Yo era de los primeros ¿Qué? que bailaba salsa en el colegio, que eso era un boom. ¿Y los peloteros? ¿Hay peloteros que bailan salsa? Yo he escuchado que Julio Ramírez era el mejor. Julio Ramírez, que el centerfield El de centerfield los gigantes. de los gigantes. Pero que yo era en mi ambiente donde nadie bailaba, yo era el rey. ¡Ah, ya lo dijo, Yo ya! era el rey, pues yo no me voy a comparar con esos bailadores de salsa de esa discoteca, ni nada de eso. Pero yo sí, yo tenía mi negocio con eso. La amiguita me ayudaban Te fue bien. con los proyectos, pero yo tenía que sacar a bailar. Te fue bien. Wow, lamentablemente nos agotó el Nos agotó el tiempo. tiempo, faltan Una muchas conversación preguntas. tan grata. Sí. Tenemos que darte las gracias por estar con No, nosotros. siempre, a la orden, siempre. Y nos dejan saber si un requisito para brillar en las Águilas es ser Rodríguez. Los muchachos, los Rodríguez. ¿Cuántos son? 5, Rodríguez. Son más. Más. Alberto, Emanuel, Emanuel, Adlín, Adlín. José. Hay un José, sí. José, Y hay Julio, Y Richard Rodríguez. Richard Oh, Dios Rodríguez, mío. son como 8. Bueno, ¿Quién es ese Nanita. Rodríguez? No, Jiménez, Baudilio Jiménez Medina. Está bien. Ha sido una grata conversación con Ricardo Nanita. Yo no me opondría a una segunda parte, porque yo creo que aún quedaron muchas cosas por No contar. habló de Japón, ¿Estaría no dispuesto? habló ni de ¿verdad? Japón ni de México. ¿Mm? No, estamos disponibles siempre. Chévere. Coordinamos y lo hacemos. Bien. Ángel Luis Mercedes, William Ash, Pedro Briceño, un servidor, Baudilio Jiménez, agradecen que ustedes siempre estén ahí y que le hagan clic a la campanita, que se suscriban y disfruten de cada episodio de su Diamante Deportivo el podcast.